y me parece que bien vale la pena la jornada, la semana en realidad, arrojó todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Todo lo que vinimos discutiendo, debatiendo con Aníbal Romero, pero me parece que la mirada crítica, analítica y argumentativa que nos puede dar Gonzalo, al que quiero felicitar profundamente. Gonzalo está con su propio canal de YouTube, en el cual, bueno, va haciendo algunas apariciones, y entre esas apariciones, por supuesto que va posteando la columna que él está realizando, así que uno que a veces es medio como analfabeto, semi-analfabeto informático, le pone muy feliz y por supuesto que vamos a estar ahí para darle una mano, para postear, para suscribirse, no sé bien cómo viene la mano, pero eso quería recomendarlo porque me dijo el último fin de semana, Cabezón, mirá que voy a postear la columna de los nadies y por supuesto que lo hizo, imagino que esto también mañana, a más tardar el lunes estará. Gonzi querido, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Querido, buenos días para todos. Usted lo dijo bien. Hubo mucha gente que me preguntaba por qué yo no estaba en YouTube y la verdad que no tuve respuesta inmediata, no sabía qué decir. Entonces dije, bueno, me voy a poner a trabajar en eso. Mm. Y así fue que sucedió. Así que estoy muy entusiasmado en poder llegar a otros lugares, que nos escuchen, que nos ayuden a pensar juntos. Yo invito a todos a Ujú. que lo hagan, a los que piensan como nosotros y a los que no, Mm. porque de esa manera tenemos que construir nuevas alternativas, nuevas ideas, en donde estamos habitando nuestro país, la patria, Sí. que está pasando por un momento sísmico trascendental, ¿no? Hay Mm. unas postales en la Argentina que son muy marcadas. Ujú. Sabemos que en la semana tuvimos la marcha de los jubilados con todo lo que indicaba pensar que este miércoles que pasó, ¿qué iba a suceder luego de la feroz represión del régimen de Javier Milei a las claras con la figura número uno de Patricia Bullrich, que quiere también su rol protagónico en este gobierno y en otros gobiernos? Porque también la interna de La Libertad Avanza está a flor de piel con la participación de uno u otro protagonista en ella, ¿verdad? También vimos a 129 diputados otorgar una carta blanca al gobierno para concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y había una multitud en las calles tratando de llegar al Congreso, un Congreso que estaba vallado por todos lados, por todas las calles aledañas también. Se decía que no se podían cortar las calles y los que cortan las calles en líneas generales vemos que son las maneras protocolares que tiene este gobierno, como dije yo de inicio, a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La ciudad de Buenos Aires amaneció el 19 de marzo como tomada por fuerzas de ocupación. Las estaciones de trenes y subtes emitían mensajes intimidatorios del gobierno nacional contra la marcha de los jubilados Claro, y claro. las requisas en los accesos a Sí, la sí. capital federal y las amenazas de la ministra de Seguridad mostraron un operativo de represión más receloso que una semana antes. Me hizo acordar a las películas del nazismo que yo veía, ¿no? Las etapas más oscuras de nuestra sociedad, ¿verdad? Esto no tiene nada de libertad, a tal punto que fueron colocados vallados en torno al Congreso, desplegados en también inhibidores de señales, en puntos de encuentro de manifestantes, y se prohibió la circulación de drones en los alrededores del Palacio Legislativo y, por qué no, también en la Casa Rosada. El gobierno no quería que imágenes como las del ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco resultaran los íconos
de una nueva jornada de protesta. Además, se jugaba la aprobación en la Cámara Baja del DNU, que representa un cheque en blanco para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que se desconocen todos los detalles, pero se encuentra o se descuenta que será oneroso para varias generaciones de argentinos. Así que el operativo, tanto gusto a ofensiva represiva contra un creciente rechazo a las políticas oficiales que hasta un exfuncionario del PRO, recuerdan a Pablo Abelluto, el exministro de Cultura de Mauricio Macri, que se vio en la obligación de advertir sobre el rumbo de la Argentina de Javier Milei. A ver, un día antes, una cumbre de capistostes del gobierno que se llevó a cabo para delinear los pormenores del operativo, y así tratando de sacarle el protagonismo, como yo indicaba al principio de las palabras, a la ministra Patricia Bullrich en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, lo que revela que lo ocurrido la semana anterior tuvo consecuencias pese a la reivindicación oficial. El ministro sin cartera, los jefes de Secretaría de Inteligencia del Estado, me refiero a la CIDE, como son Sergio Neifert y su segundo Diego Kravet, junto con los titulares de las Secretarías de Justicia y Transporte. Allí el hombre gris del gobierno, me refiero a Santiago Caputo, había posteado en su cuenta de X que se sabe que tiene varias con nombres ficticios, además de manejar un batallón de trolls para difundir el apoyo a Milei con la nuestra, mensajes preocupantes para los que creen en los valores de la democracia y el respeto por los derechos civiles. Allí el socialismo no se discute, se erradica, la casta no se reforma, se destruye, los enemigos del progreso no se convencen, se eliminan, y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca. Esto fue muy desafiante en las redes sociales y la verdad intimidante, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos en hoy 22 del 3 del 2025, más de 40 años de democracia. El lunes se marcha con una marcha única a Plaza de Mayo, cosa que no sucede desde los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando allí empezaron a dividirse las marchas de derechos humanos entre izquierda y peronismo, ¿no? Y todos los organismos de derechos humanos van a estar teniendo, tras una marcha después de las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, un documento único y bien orgánico para hablar acerca del enemigo actual. El enemigo es el gobierno. Sabemos claramente allí que suceden cosas. Mientras tanto, en el Congreso había otra imagen, otro deterioro en las instituciones, porque vemos cómo se opera dentro del mismo con la incapacidad de muchos por generar cuestiones nuevas, y también vemos cómo el presidente de la Cámara de Diputados pide que la sesión, se lo pide obviamente en el grupo de WhatsApp que tienen entre los diputados de La Libertad Avanza, que sea escandalosa, que se grite, que se insulte, no importa nada, lo que importa es lograr un objetivo. Y el objetivo a corto plazo es tener lo más rápido posible en sus arcas algo de dinero en el famoso billetín verde, como para llegar a las elecciones con un poquito más de aire. De hecho, en algunos lugares de la Casa Rosada hay un rum rum que está sonando por allí que parece indicar cada vez más fuerte que Javier Milei
estaría muy a gusto con que las elecciones de medio término se adelanten. Esto hay que tenerlo un poquito en cuenta en este día. La semana pasada vimos que la violencia había llegado también al Congreso, en donde se enfrentaron el diputado Lisandro Almirón con Oscar Sago para que este segundo se levante de su banca y no llegue a generarse los 129 diputados que se necesitaban para los proyectos que tenían, que eran adversos al gobierno nacional. Allí, luego de eso, hubo otro choque entre la diputada Marcelo Pagano con el titular de la Cámara, Martín Menem, quien tendría que haber reconocido que apremió a los peones de su bancada para lograr que la casta parlamentaria tenga otros objetivos. Mientras tanto siguen mintiendo, mienten ante las cámaras, como lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, y también el ministro, el flamante ministro, el mejor de la historia, me refiero a esa estrella que tiene Luis Totó Caputo, puesta por el presidente de la Nación. No puede sostener un solo discurso a favor de cómo se implementaría el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional y qué es lo que se haría con ese dinero para lograr un mayor desarrollo en el país. Sí. Mientras tanto, los senadores, los diputados y de Unión por la Patria y todo el arco político del PJ a cargo de su presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictaron un comunicado que dice claramente que si esto se hace efectivo en el corto plazo, cuando cambie el gobierno y sea nuevamente el peronismo quien comande al país, ese préstamo quedará obsoleto, no se va a devolver la plata al Fondo Monetario Internacional, que esto queda bien claro actualmente. Así que hay un primer análisis que podría decir que al igual que hace 7 años el gobierno acude al fondo para ir a las elecciones legislativas. Ya lo vimos a Mauricio Macri que creo que dictó sentencia en aquel momento de que no iba a poder reelegirse como presidente. Me parece que estas cuestiones se van haciendo con mayor rapidez. Dijo Cristina. Che, Milei, mirá que a Macri le dieron 45, ahí se equivocó porque en realidad fueron 54, porque los otros 9 los aceptó. Martín Guzmán con complicidad con Alberto Fernández, pero el Che Milei, si Macri no pudo ser reelegido con 45 mil millones de dólares, y si este loco, porque para mí está loco, no sé si está loco, a esta altura del partido hay que analizarlo, si es reelecto con ese préstamo, creo que la sociedad no aprendió nada, Gonzalo. Correcto, porque avanzar también incluso por decreto en un nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional, lo que va a hacer es elevar aún más el endeudamiento que tiene el país. A ver, por ahora los detalles del acuerdo son confidenciales. Esto es lo que no se sabe. Hay un ocultamiento de cuestiones centrales, de un modo u otro, que pasarán sobre el bienestar de la población y las posibilidades de desarrollo económico del país. Por eso digo yo, hasta qué punto, cuáles son los objetivos. Sabemos que los prestamistas de última instancia son usureros, y la decisión del gobierno vulnera la ley, aquella ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Por qué? Por este famoso DNU que lo está haciendo. A ver, la denominada oposición dialoguista de la Cámara Baja dio su aval al oficialismo. Esto es grave y que permitió también que el gobierno se autorice a sí mismo a negociar un nuevo acuerdo. Esto es inaudito. Entonces,
se hacía a espaldas de la gente con más de 2.000 efectivos desplegados en la ciudad de Buenos Aires. También hay que decirlo con todas las letras, esto incluye una toma de nueva deuda. Tampoco seamos tontos, no se brindaron detalles sobre las graves situaciones invocadas para dictar el decreto. El decreto también es vacío de contenido, cuando los vencimientos de capital con el fondo empiezan a verificarse recién en septiembre del 2026. Entonces, tenemos que hablar de que hay una situación delicada en ese marco. Los más recientes datos macroeconómicos son reveladores de una situación muy heavy, en especial para los que ya sabemos que son los sectores más vulnerables y para las pequeñas y medianas empresas. Bien. Son estadísticas que reflejan el achicamiento del mercado interno en un contexto de caída del poder adquisitivo del salario y de pérdida de puestos de trabajo. Sabemos que más de 120.000 o más de 125.000 asalariados registrados, menos en el periodo de octubre-diciembre de 2024 respecto al año pasado. Entonces, en el mismo lapso de desempleo, que pasó de 5,7 a 6,4, mientras que la tasa de ocupados demandantes de empleo pasó de 15,5 a 16,6. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más personas que, aún empleadas, buscan otro trabajo para seguramente... Claro, lógico, sí. Claro, que los ingresos no están alcanzando. Por otra parte, si se comparan el primer bimestre del 2025 con el de 2 años atrás, se observa que el recorte del gasto público que genera el gobierno se explica por rubros como prestaciones sociales, y ahí hablo de menos 14 puntos, pago de salarios estatales, menos 20,5, transferencias corrientes a las provincias, menos 55,4, y gastos de capital, atención, menos 82,4. En síntesis voy a decirlo, porque el gobierno trata de mostrar a los mercados que es capaz de conseguir los dólares para sostener, por un tiempo, su esquema económico. Pero la realidad es que un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional que incluya desembolsos adicionales solo va a agravar las grandes problemáticas de la economía, del sector externo y del frente social. Bien. Es decir, y concluyo con esta frase, habrá aún más pesada la hipoteca a la que deberemos hacer frente los argentinos y las argentinas. Por eso, el comunicado del PJ no me parece para nada fuera de lugar. Claro. Pero tenemos que decir, mientras tanto, y aquí te convoco a pensar conmigo, cómo la CGT pone fecha de paro nacional para el 10 de abril y el día anterior habrá marcha al Congreso apoyando a los jubilados. Aquí te invito a pensar una CGT que estuvo dormida mucho tiempo. Ausente, claro. Ahora dicta el plan de lucha que se complementa con la participación también del 24 de marzo con presencia de los gremios. Así que, si bien yo estoy completamente en desacuerdo en la conducción de la CGT ya prácticamente hace más de 10 años, no dejo de pensar que este tipo de cuestiones tienen que ser apoyadas por el gran grueso de la sociedad, más allá de quiénes son los que comanden esta... más allá de lo que nosotros charlábamos, siempre llega tarde la CGT, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Se decía en el barrio. Gonzi, te mando un fuerte abrazo, la columna de Gonzalo Alcácer y por supuesto, yo imagino que en transcurso de la semana va a estar posteado en tu canal de YouTube. ¿Cómo te buscamos? Sí, ahí me tienen que buscar como Gon Alcácer.
yo estoy allí y seguramente este fin de semana ya tendré colgada la columna allí. Termino con dos cuestiones que también me gustaría marcar, muy cortitas. La primera, Sí. la alerta epidemiológica que hay a través de ya más de 13 casos de sarampión en el país. Siempre pasa esto cuando gobierna la derecha. Y otra de las cosas que voy a estar bien atento es a lo que va a suceder hoy a la tarde con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de Buenos Aires. Apretón de manos, Gonzalo Alcácer, la seguimos el sábado que viene. Gran semana para todos, cuídense. Chao, hermano.